en el pasado reciente fue Juan Manuel Cambrón Soria junto con Blanca Águila Lima, en ese momento de fracciones parlamentarias opuestas, los que encabezaban a la oposición en Tlaxcala. Ahora son dos perredistas, Blanca Águila Lima y Laura Yamili Flores Lozano, las que tienen esa oposición en sus manos y las que este martes han dicho que llegue, que esté frente a la Cámara, frente a los tlaxcaltecas, en la máxima tribuna del Estado, la fiscal Ernestina Carro Roldán y uno de los responsables de la seguridad de la entidad, Perea Marrufo. Pero ¿sabe qué? 23 diputados restantes no quisieron, ocultaron, cuidaron a los responsables de la seguridad de los tlaxcaltecas. ¿Quién sabe por qué? Si hasta donde yo recuerdo, todos los días en diferentes espacios, diferentes foros, es la misma cantaleta. Tlaxcala es el paraíso en materia de seguridad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué cuidan de más a la fiscal Ernestina Carro Roldán? Por eso le dedicamos este día la columna innombrable a nuestra fiscal, que tal y como ocurrió en San Lázaro, allá con Cuauhtémoc Blanco, aquí en Tlaxcala protegieron o sobreprotegieron a la fiscal hermana Ernestina Carro Roldán. Aunque el Congreso del Estado de Tlaxcala cuenta con 25 diputados, actualmente solamente 2 destacan por asumir su papel de oposición desde la máxima tribuna, ambas representando al Partido de la Revolución Democrática de Tlaxcala. Mientras tanto, los 23 legisladores restantes parecen no advertir que al bloquear la comparecencia de funcionarios estatales, no solo erosionan la legitimidad de las figuras que protegen, sino que también dañan su propia imagen y dilapidan la poca credibilidad que les queda. ¿Qué les costaba aceptar la comparecencia de estas intachables figuras que son Ernestina Carro Roldán y Alberto Martín Perea Marrufo? ¿Qué? ¿Acaso no se les ocurrió coordinar preguntas y respuestas como lo hicieron en el pasado reciente con Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública, cuando usted recordará, él mismo dijo, le tocó administrar el conflicto? ¿Quién no recuerda que en aquellas ocasiones, con Alejandra Ramírez Ortiz moviendo los hilos, se simuló una comparecencia pública durante la glosa del informe? No me diga que la legislatura anterior, en la que muchos de estos diputados también participaron, tienen más habilidad para manejar estos actos. Eso no se los cree nadie. Al sobreproteger a los funcionarios responsables de la seguridad, los legisladores locales solamente exponen las debilidades más evidentes de esta administración y demuestran que el discurso oficial repetido hasta el cansancio choca con la realidad que enfrentan diariamente los tlaxcaltecas que andan sin camionetas blindadas. Insisto, hay formas de hacer las cosas. Cuidar las apariencias es fundamental y al descuidarlas, estos representantes populares solamente revelan su falta de criterio e inteligencia, cualidades que deberían distinguir a cualquier representante popular. Aunque el dictamen que rechazó la comparecencia de Ernestina Carro Roldán y Alberto Perea Marrufo no se incluyó en el orden del día de la sesión ordinaria de este martes, las diputadas del PRD Laura Yamili Flores Lozano y Blanca Águila Lima alzaron la voz para denunciar una vez más el cobijo de la 65 legislatura que otorga a estos funcionarios, evitando que rindan cuentas a la ciudadanía tlaxcalteca. Hay que recordar que en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, junto con la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, el dictamen inicialmente favorecía las comparecencias. Sin embargo, en una decisión totalmente contradictoria, sus integrantes votaron en contra de este ejercicio de transparencia. Esto llevó a la fracción parlamentaria del PRD, integrada por Flores Lozano y Águila Lima, a exigir desde la tribuna estatal que se deje de proteger a la mayoría oficialista que domina dichas comisiones, la cual se niega a garantizar la rendición de cuentas de los servidores públicos que trabajan en Tlaxcala. Algo muy similar a lo que ocurría en ese momento en la Federación
con la sobreprotección que le brindaban en San Lázaro a Cuauhtémoc Blanco, que aunque obviamente tiene mucho más en su contra, no deja de ser un beneficiario del poder legislativo, pero obviamente a una escala mayor. Pero regresando a Tlaxcala, en su intervención, Flores Lozano calificó como incongruente que, pese a que el dictamen respaldaba la comparecencia de los titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se hayan desechado la propuesta que ella misma presentó desde octubre del año pasado. Por su parte, Blanca Águila Lima enumeró algunos de los episodios delictivos que han sacudido a Tlaxcala, como el descubrimiento de narcolaboratorios, el hallazgo de cuerpos sin vida con signos de violencia, asaltos, secuestros y el aumento de la violencia contra las mujeres. Lamentó también que sus compañeras legisladores respalden al gabinete en turno mientras dan la espalda a los tlaxcaltecas y a las víctimas de la delincuencia cada vez más presente y más grave en la entidad. Advirtió además que al no castigar los delitos del fuero común, se envía un mensaje de permisividad. Ambas diputadas perredistas reiteraron que no cejarán en su exigencia de que Ernestina Carro y Alberto Perea rindan cuentas, porque no se trata de un capricho de la oposición, sino de una deuda con la ciudadanía tlaxcalteca. Y yo digo, a este paso, con la inacción de los funcionarios de la 4T tlaxcalteca, muchos de ellos se quedarán sin fondos y el adeudo, lo digo en serio, será imposible de liquidar. Ernestina Carro, por su parte, enfrenta cuestionamientos por promover a su familia en la carrera judicial, buscando colocar a sus allegados en la renovación del 1 de junio, y por haber influido también para que su hermano, Ildefonso Carro, asumiera como presidente municipal de Panotla, una localidad duramente golpeada por la delincuencia en los últimos meses, realidad que parece no se modificará y pese a ello nadie podrá cuestionarla, porque la señora goza de impunidad legislativa y tiene la confianza de quienes la becaron en esa fiscalía. En el pasado reciente fue Juan Manuel. ¿Cómo están, amigos? Excelente tarde de miércoles 26 de marzo, son las 13 horas con 10 minutos. En este momento en vivo, más tarde ya sabe usted que la repetición por YouTube, y a nuestros amigos que nos siguen a través de Spotify, a todos ellos un abrazo enorme. Son 333 personas conectadas en este momento y seguramente en unos minutos más estarán conectadas todavía más. Dice Patricio Lima, atinada comparación, periodismo de análisis. Un abrazo para ti, Patricio. Pues solamente porque iniciamos este programa haciendo la comparación de lo que sucedía ayer con Cuauhtémoc Blanco allá en San Lázaro. Ya ve usted que lo arroparon, incluso las mujeres, las congresistas que estaban allá a un lado diciéndole no está solo. Y aquí en Tlaxcala, pues casi lo mismo, pero con la fiscal tlaxcalteca, la fiscal que estos mismos diputados arroparon, que le permitieron dejar el cargo de procuradora para concursar, algo que todos sabíamos que iba a ser para ella, y que le permitieron buscar la posición de fiscal. Bueno, eso sucedió aquí y ahora es a la misma que están protegiendo. ¿Para qué? Para que no llegue a una comparecencia que a todos nos parece algo normal. El momento en el que se está viviendo en Tlaxcala con la seguridad o inseguridad, según usted lo vea, era óptimo para que llegara la fiscal de Tlaxcala ante la máxima tribuna del estado y que nos dijera qué es lo que está haciendo, cuál es la estrategia que se sigue, si es que la hay, y si es que no existe, pues también que se deje ayudar, porque allí adentro hay personas, dicen ellos, preparadas, capacitadas para darle orientación también a algunos funcionarios. Son 25 representantes populares que yo creo, al menos uno, sí tiene pues algún tipo de orientación en seguridad. Y si no, pues hay mucha gente que puede contratar. Deje de llevar a sus cuates, a sus amiguitas que tuvo en el poder judicial, en donde ya vio usted pues que no dieron una y se lo sigue llevando a la fiscalía, en donde tampoco han dado una. Por eso Tlaxcala está en este plano y por eso es que los diputados, no todos, 23 la protegieron y solamente 2 del PRD, Laura Flores y Blanca Águila, se mantuvieron en la oposición diciéndole es necesario que venga y que se siente y que dé cuentas, pero no lo permitieron.
un contrasentido para aquellos que dicen representar a los tlaxcaltecas, que hoy más que nunca exigen o exigimos, porque creo que ahí vamos todos en el barco, exigimos que se nos diga qué se está haciendo en materia de seguridad, más allá, yo insisto mucho en esto, más allá de sus discursos que poco a poco se van desdibujando, poco a poco son menos creíbles, poco a poco ustedes mismos dejan de tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque se repiten con tanta insistencia en cada municipio, en cada oportunidad, que cuando se contrasta con la realidad, uno dice, pues no es verdad. No es verdad lo que se dice en el papel con lo que se rescata de las notas periodísticas. Apenas un compañero que desafortunadamente tuvo el robo de su camioneta el día sábado, me platicaba ayer por la noche que en el momento que él estuvo denunciando el robo de su camioneta, 10 personas más estuvieron en las mismas condiciones allá en Texoloc. Imagínese usted, en una hora 10 personas. ¿Cuántas familias pasan por el mismo calvario simplemente porque no hay una fiscal que sepa cómo tratar estos asuntos? Y ahí estamos hablando solamente del robo de vehículos. Agréguele usted todos los demás delitos. Imposible lo que está sucediendo en Tlaxcala, y digan lo que digan, no hay una semana limpia sin un tipo de extorsión, robo. Ya ve usted lo que está pasando en este momento en Tlaxco. Si no lo sabe, se lo platico. El fin de semana hubo un lamentable deceso. Un policía evitó que secuestraran a un empresario en Tlaxco. Producto de ese trabajo policial, resultó herido de bala en el cuello. Falleció horas más tarde. En este momento, ese elemento de la Policía Municipal de Tlaxco está siendo enterrado. ¿Qué sucede? Que a pocos les interesa, porque él es una cifra más, es un deceso. Pero mientras los tlaxcaltecas seguimos pensando, ¿y si no hubiera salido ese policía a dar la vida para defender a este empresario que hubiera sido? Otra cifra, un secuestrado más. Y por eso era muy necesario que la fiscal de Tlaxcala se hubiera presentado con los diputados, que además, yo lo digo en la columna, ¿a poco no se podían sentar, pactar las preguntas como lo hicieron anteriormente con otros secretarios? Yo recuerdo perfectamente el día que le tocó a Homero Meneses Hernández y la entonces representante de la Comisión de Educación, que era Alejandra Ramírez Ortiz, hoy funcionaria federal del Infonavit en Tlaxcala, pues le leyó las preguntas a modo. Hubieran hecho al menos esa pantomima, pero ni siquiera lo hicieron. Es decir, ya les vale madre lo que pensemos los tlaxcaltecas, porque estos diputados, 23 al menos, están de cuerpo entero entregados al gobierno del estado. Son una oficina de trámite. Así lo han dicho varios tlaxcaltecas. Vamos rápido a un corte y regreso para platicarle lo que hay en este día. Tenemos una entrevista exclusiva con la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante. Usted seguramente ha visto lo que sucede ya en torno a la elección del Poder Judicial. Usted ya sabe que el 1 de junio tendremos una elección inédita en el país. Bueno, vamos a hablar de eso con la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. También voy a platicarle que los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala, pues antes de irse, porque ya ve que ya se declaró la extinción de este organismo a nivel nacional, falta que se traslade a las entidades federativas. Bueno, antes de irse dijeron, vamos a ver cómo se van a dar las compensaciones, y parece que en Tlaxcala va a haber una muy buena compensación para cada uno de los integrantes. Y también vamos a platicarle de los 3 detenidos que ya existen por la desaparición de jóvenes tlaxcaltecas allá en Oaxaca. Voy rápido. Y tenemos también aquí en el estudio a Toño Aquiahuat, el exprocurador de justicia de Tlaxcala. ¿Para qué? Pues para hablar de esta decisión de la fiscal Ernestina Carro Roldán y la no comparecencia en el Congreso local. Yo le digo que es un tema de verdad que tiene muchas aristas y que tiene muchísimo para platicar y para analizar. No me tardo nada.
Pues ya regresamos aquí con la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, a quien me da mucho gusto saludarla. Muchos temas que platicar, los tengo aquí enlistados. Hay un trabajo importante que usted está haciendo, asambleas informativas. Tenemos también este asunto en donde usted ha visto que incluso estuvo allí en la visita de Claudia Sheinbaum Pardo, este trabajo que se está haciendo para el saneamiento del río Zaguapan. ¿Qué le pareció a usted esta visita de la presidenta por la entidad tlaxcalteca? Gracias, Martín. Como siempre, saludo con mucho cariño a nuestro pueblo de Tlaxcala, a tu auditorio. Pues estamos en el cumplimiento de los compromisos que ha hecho el gobierno federal, representado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, con el estado de Tlaxcala. Ella, como ambientalista, con esa formación académica y profesional, desde hace mucho tiempo, en alguna ocasión cuando todavía no era ella candidata a de nuestro partido al gobierno, me llegó a comentar la preocupación que tenía sobre la cuenca del río Atoyac, considerada la segunda más contaminada de México, y las repercusiones que en materia de salud tenía. Ella es una gran promotora de los derechos ambientales y es hoy importante para nosotros reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno federal de echar a andar el proyecto ya en este inicio de ejecución de saneamiento de nuestro río Zaguapan. Es un clamor popular, es una de las necesidades más grandes que a lo largo y ancho del estado escuchamos de las personas. El agua, la potabilización, el saneamiento, el derecho a que las comunidades sigan teniendo la gestión de este importante recurso y sobre todo esta inversión de 1.500 millones de pesos para, por primera vez en la historia, tener un programa que permita iniciar estos trabajos tan importantes, no solamente para recuperar este afluente de vida, sino también de salud, porque en el entorno del río Zaguapan escuchamos tristes historias de enfermedades que se multiplican en insuficiencia renal y cáncer, sobre todo en los niños, en las niñas. Y de este recorrido que hizo ahora la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, donde además ha dicho que este es uno de los ríos que ha visto que en su administración se tienen que lograr. ¿Usted considera que sea suficiente 6 años o es un buen inicio para que se haga, el Zaguapan sea uno de los 3 ríos que se logren en esta administración? Si algo yo tengo claro es que nuestra presidenta es una mujer que cuando se plantea objetivos no desaparece. O sea, no vino y dio el banderazo de salida de una actividad para empezar. No, ella va a tener un equipo que le va a dar seguimiento, que va a estar pidiendo informe y que va a estar al pendiente. Es un compromiso que si ha dicho que en 6 años lo cumplirá, lo cumplirá. Sin embargo, toda esta ejecución, todo este presupuesto, tiene que venir acompañado de esfuerzos muy importantes del gobierno local y de los gobiernos municipales. Es la primera vez que un gobierno federal le destina tantos recursos con este compromiso tan sentido de nuestra autoridad federal para el saneamiento del río. Tenemos una gran responsabilidad de que los recursos se manejen eficientemente y de que todos los actores que han contribuido a que nuestro río hoy sea uno de los más contaminados de México dejen de hacerlo. No solamente se trata y que los residuos domésticos sigan utilizando como gran drenaje nuestro río. Por eso el combate a la corrupción, el combate a la impunidad y el combate a la indiferencia se tiene que atacar desde lo local. El gobierno federal establecerá un proyecto, mandará los recursos, le dará seguimiento, pero a las autoridades locales y municipales les toca hacer su parte, el combate a esa indiferencia, a esa corrupción y a esa impunidad que convirtió a nuestro río en una fuente de infección y de salud pública, que hoy tenemos muchos tlaxcaltecas que contribuir para sanearlo. Entonces, no basta solamente con la buena voluntad y la disposición de la presidenta, tenemos que ayudar en el estado y en los municipios para que se concrete un compromiso que no podemos desperdiciar. Es histórico no solamente la inversión, sino el interés y el seguimiento que le está dando nuestra gran presidenta de México.
Y para que aquellos que no cumplan con estos lineamientos puedan ser castigados, es importante que se tenga un poder judicial limpio. Y usted ha venido semana tras semana informándole a los tlaxcaltecas en estas asambleas informativas justamente de esto, que es importante retomarlo. Estas asambleas son importantes para que los tlaxcaltecas sepan la elección histórica que no tiene precedentes en Tlaxcala y en México y en el mundo, según entiendo. La elección del próximo 1 de junio, ¿qué tan importante es, senadora? Gracias, Martín, por tu pregunta. Nosotros somos un movimiento que está transformando la vida pública de México. Como dice el artículo 39 de la Constitución, la soberanía recae originalmente en el pueblo. No hay otro poder. El poder supremo de la nación es el pueblo, pero el poder se tiene que ejercer tal y como la Constitución dice en ejecutivo, legislativo y judicial. Todo el poder emana del pueblo. Estamos en un proceso de transformación de ejercicio del poder, pero durante los dos procesos que llevamos, el primero que fue el sentar las bases de la transformación con el licenciado Andrés Manuel y hoy el segundo piso de la doctora Claudia, requiere de todo el poder para poder convertir a nuestro país en un país democrático, libre y por supuesto en un país que nos lleve a vivir en primer mundo, dejar de ser un país en vías de desarrollo. No hemos podido lograr la transformación del poder completo porque hemos tenido 2/3. Hemos tenido el poder ejecutivo que se está reformando, que se está transformando, el poder legislativo que renunció a fueros y privilegios, que se está modificando, que se está transformando, pero el poder judicial no ha acompañado el proceso de transformación. Se convirtió durante el sexenio anterior y lo que lleva en un obstáculo para poder llevar a cabo las grandes reformas que urgen para avanzar hacia donde queremos llevar a nuestra nación. Sigue siendo un poder omiso, un poder corrupto, un poder nepotista y que en los últimos meses incluso se alió a la delincuencia organizada para liberar los domingos, los sábados en la madrugada, personajes que la Guardia Nacional y el Ejército habían detenido como generadores de violencia, lo que le llamaron los famosos sabadazos. Este poder se tiene que reformar, porque puso en riesgo a nuestra nación hace unos días cuando estuvo a punto de liberar a más de 29 criminales que en México tenían acusaciones de delitos muy graves en un entorno complejo internacional donde Estados Unidos ha declarado que nuestro país tiene 6 grupos de la delincuencia organizada como terroristas. Liberar a estos nos hubiera llevado a un escenario muy complejo y muy peligroso a los mexicanos. El Poder Judicial se tiene que reformar. Ahora, la reforma es compleja, es un avance histórico y también es histórico el reto para el pueblo. Por eso las asambleas informativas a las que asisto viernes, sábado y domingo llevan como principio hablar sobre la transformación y lo compleja que es la revolución de las conciencias y la importancia que es que el poder legislativo, el poder judicial, perdón, el poder ejecutivo y legislativo tengan al poder judicial de su mano para avanzar. Es un escenario complejo el que vamos a ver, porque primero no estamos acostumbrados a votar por ministros, magistrados y jueces. Es una votación compleja porque nos van a dar muchas boletas, pero es una elección compleja porque aunque no me lo crea Martín, cuando salgo a dar asambleas informativas, como soy abogada, tengo que dar una embarradita de teoría general del Estado. Hay gente que todavía confunde la labor del Poder Legislativo y el Ejecutivo. Creen que los senadores y diputados tenemos que hacer obras o si no, no hicimos nada. Imagínate lo complejo que es para el pueblo entender qué es un ministro, qué es un magistrado, qué es un juez, pero sobre todo, qué es un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, qué es un magistrado de circuito y qué es un juez de distrito. Entonces, desde que llego a las asambleas, lo primero que les digo es, el Poder Judicial ejecuta, crea las condiciones de justicia, aplica la ley. Entonces ustedes deben entender que tenemos autoridades del Poder Judicial federal, tenemos regionales
tenemos de distrito y tenemos locales. Nos van a dar 6 boletas. Estas 6 boletas tienen distintos colores para que la gente ubique el color y el cargo. Nos van a dar una boleta morada. ¿Quiénes son los personajes que vamos a votar en la boleta morada? Las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos van a dar una boleta azul. ¿Por quién vamos a votar en la boleta azul? Por todas las magistraturas de la Sala Superior del Poder, del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y nos van a dar una boleta turquesa. ¿La turquesa para qué es? Para las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. Estas 3 boletas, la morada, la azul y la turquesa, son elecciones federales. En todo el país nos van a dar estas boletas y estos colores. El Tribunal de Disciplina Judicial es la primera vez que se va a votar. Esta es una nueva figura que nació con la reforma al Poder Judicial. ¿Para qué son estos magistrados de disciplina? Para juzgar, para sancionar a los juzgadores. Antes no había quien los juzgara ni los castigara por actos de corrupción, de nepotismo o de abuso de poder. Ahora, este tribunal es independiente del Poder Judicial, dependerá del pueblo, su elección, y están obligados a sancionar a los que nos juzgan. Es la primera vez que se va a votar por ellos. Entonces vamos a tener 3 boletas. La turquesa para los representantes del tribunal, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. El morado para ministros y ministras de la Suprema Corte. Y el azul para los integrantes, magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta ahí vamos bien. Después nos van a dar una boleta naranja. Esta boleta naranja es para elegir a los magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral. ¿Qué quiere decir salas regionales? Nosotros también en materia electoral hemos construido nuestras instituciones para proteger nuestra democracia. Estos tribunales electorales se encargan de sancionar los fraudes electorales, el que se rebasen topes de campaña, el que se violen leyes de género, el que no se cumplan con las normas legales para elegir a nuestros representantes. Estos tribunales también son locales, son regionales y son federales. Entonces, el color naranja es para elegir a los magistrados de salas regionales de los tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué son regionales? Porque abarcan un número determinado de estados, no solamente están supervisando sentencias de Tlaxcala, del Tribunal Local de Tlaxcala electoral, sino que son un compendio de estados a los que rigen estos tribunales y revisan sentencias de los locales. No les quiero decir cuántos estados porque no los quiero confundir. Lo importante es que sepan que estas salas regionales supervisan las sentencias de los tribunales locales. Y luego nos van a dar 2 boletas más, una rosa y una amarilla. Estas todavía son más complejas. La rosa es para magistraturas de circuito y la amarilla para juzgados de circuito. Para juzgados de distrito. Estos son un poco más complejos porque estos sí son por especialidad. Vamos a votar por magistrados de circuito en materia penal, administrativa y civil. Y lo mismo va a ser para los juzgados de distrito. Estas boletas, las últimas que les he mencionado, la rosa y la amarilla, nos van a dar la oportunidad de poder votar por un número determinado de hombres y de mujeres, igual que las otras. Para no hacerlos más bolas en este comentario, porque por eso voy a hacer un video y los voy a invitar a las asambleas, es importante que la gente sepa que cada boleta va a traer como título para qué es. De tal manera que cuando lleguen van a ver la boleta rosa y van a decir, esta es para tribunales de circuito. Muy bien. Este es para un juzgado de distrito. Muy bien. El color les va a ir indicando para qué son.
vamos a votar por un número determinado de hombres y mujeres. Cada uno de nosotros va a tener esa oportunidad. Si me da tiempo, te lo comento, Martín. Si tú crees que sí tengo tiempo para comentarlo. A mí me gustaría preguntarle, en el caso de las entidades federativas, el caso de Tlaxcala, aquí se ha dicho que pues hubo tendencia para las figuras que se están postulando. ¿Usted qué opinión tiene de esto? Porque no hay Bueno, piso parejo. quiero decirles que aparte de estas 6 boletas que nos van a dar el INE para las votaciones federales y regionales, en 19 estados de la República también se va a votar por jueces y autoridades del Poder Judicial local, que es el caso de Tlaxcala. Nosotros sabemos que este es un escenario complejo, que la gente necesita mucha información para poder ir a votar. La gente quiere ir a votar. Yo voy a las asambleas públicas y la gente dice, sí queremos ir a votar, pero no sabemos cómo vamos a votar. Lo más importante para nosotros como país es que esta primera experiencia que vamos a tener en junio de 2025 es el inicio de lo que con el tiempo tiene que irse perfeccionando. La reforma al Poder Judicial es tan profunda, es tan compleja, que todavía vamos a enfrentar, sobre todo en lo local, grupos de poder que difícilmente van a querer soltar un espacio donde la impunidad ha premiado la lealtad. O sea, yo te pongo y tú no me tocas. Entonces, la reforma que hacemos y estamos impulsando es sacudir de corrupción, acabar con el nepotismo, que se acaben los vínculos, que se acaben las redes de corrupción y de complicidad. No podemos permitir que en nuestros estados la votación, aprovechando la desinformación, la falta de orientación de la gente para ir a votar, se convierta en un escenario de acarreo, de control y de voto marcado, porque eso se va a saber, eso va a ser público, eso todo lo vamos a conocer y esa va a ser una sanción moral que el pueblo de Tlaxcala le va a dar a quien se atreva a pudrir antes de que nazca la reforma al Poder Judicial, que es fundamental para la transformación de nuestro país. Si así fueran las cosas, que no lo deseamos, que no lo queremos, acuérdense ustedes lo que dijo José Saramago, las victorias tienen algo malo, no son para siempre. Las derrotas tienen algo bueno, tampoco son para siempre. El único que va a triunfar siempre va a ser el pueblo y el pueblo va a estar informado. Y tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto. Nuestra obligación es salir a informar hasta donde más se pueda para que la gente vaya a votar, pero manipular, controlar y acarrear para utilizar este momento tan complejo para sacar provecho para un grupo usando los recursos del Estado, de la nación y públicos, es una falta histórica que seguramente tendrá su sanción por el mismo pueblo. Y finalmente, senadora, ¿qué opina usted de los topes de campaña que son verdaderamente ridículos, tomando en cuenta que pues los que ya están ahorita en el Poder Judicial, hablando de los magistrados que están haciendo campaña abierta, lo digo así tal cual, pues no se van a gastar 100 o 200,000 pesos? ¿Cree usted que los topes se vayan a respetar? Martín, para eso están los tribunales, para eso están nuestros órganos electorales y para eso está el pueblo. Tenemos toda la legalidad y todas las instituciones para ir a denunciar los actos que no estén previstos en esta reforma. Imagínate, no podemos terminar con el viejo régimen. Es que el viejo régimen es hacer trampa. El viejo régimen es imponerte con dinero. El viejo régimen es imponerte con influencias. El viejo régimen es engañar a la sociedad. Y eso es lo que ya no queremos. Entonces, si hay estos señalamientos de que de manera anticipada se están haciendo actos de campaña que no están contemplados en esta reforma, porque esta reforma es muy cerrada para los integrantes del Poder Judicial o aspirantes al cargo de algún cargo del Poder Judicial, porque hay quienes están en funciones
y van por la elección. Entonces, pues tienen más recursos Y no dejarán el cargo. y no dejan el cargo. Además, mira, es muy clara la reforma. No pueden eh, poner bardas con sus nombres, no pueden poner espectaculares, no pueden regalar termos, gorras, playeras, no pueden hacer posicionamiento telefónico, que te estén hablando por teléfono si conoces a fulanos, si sabes quién es. En redes sociales pueden hacer un posicionamiento, pero controlado. Tiene la oportunidad de caminar en brigada, en calle, pero también tiene que ser reportado y controlado. Pueden utilizar espacios públicos, gratuitos, que estará dando el Instituto Nacional Electoral para que los conozcan. Pueden dar a conocer en redes sociales quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho, y pueden incluso tener algún contacto con medios, siempre y cuando estos sean en espacios públicos. Tenemos una elección muy controlada, de tal manera que sabemos muy bien lo que no pueden hacer. Si hay actos de campaña que no están contemplados en esta reforma y que sí son utilizados en otro tipo de elecciones, pues es el momento de denunciarlo, Martín. Todavía tenemos el mes de lo que queda de marzo, unos días, tenemos abril y mayo para salir a informarle a la gente y para documentar el abuso que puedan estar haciendo o actos anticipados que estén haciendo o utilizando recursos públicos aquellos que en este momento estén aspirando a un cargo al Poder Judicial. Y pedirle al pueblo que esté atento, que abra los ojos y que denuncie, que no nos dejemos. A mí me da además, te voy a decir, Martín, mucha tristeza, y lo debo decir. Yo trabajo mucho en el Senado y no descanso un solo día cuando estoy en Tlaxcala. Nunca me he encontrado a nadie difundiendo la reforma al Poder Judicial y la forma en cómo vamos a votar. No me los he encontrado. He encontrado algunos operadores que por ahí andan repartiendo algún volantito, pero yo no me he encontrado a los actores políticos de Tlaxcala. Yo quisiera ver en la calle a todos los militantes de nuestro movimiento que hacen partido, pero sobre todo los que tienen cargos. La presidenta de la República nos pidió salgan a la calle y salgan a hablar de cómo votar en la reforma al Poder Judicial. Yo quiero encontrarme en la calle a los diputados federales, yo me quiero encontrar en la calle a los diputados locales, yo me quiero encontrar en la calle a todos los que tenemos cargos públicos y que sábado y domingo podemos destinar nuestros días para salir sin inducir el voto por nadie, a invitar a la gente y a orientarla cómo votar en esta elección histórica, compleja, que vamos a tener el próximo 1 de junio. Yo creo que el pueblo tiene ganas de salir, solamente hay que ayudar y tenemos la oportunidad. Yo invito a todos los actores políticos que utilicen estos espacios para salir e invitar y ayudar a que la gente pueda tener facilidad de conocer cómo vamos a actuar en una elección en la que, por lo que yo veo en todas las asambleas, la gente sí sabe que hay una reforma, el pueblo sabe que va a ir a votar, pero le es muy complejo, Martín, conocer cada boleta, qué personajes son. Aquí el espacio es muy corto, pero en las asambleas informativas que voy, yo les digo qué es un ministro de la Suprema Corte, qué es un magistrado, qué es un magistrado de circuito, qué es un juez de distrito y cuáles son sus facultades. Porque cuando tú a la gente le explicas así, entonces cuando ya ven la boleta, entienden para quién van a votar. Te vuelvo a repetir, prácticamente darles teoría general del Estado, pero es muy bonito cuando terminan las asambleas y la gente entiende que no es tan difícil como se lo imagina uno. Hay que salir y hay que informar. Una elección compleja, una elección histórica y una elección sin precedentes, la del próximo 1 de junio. Senadora, muchísimas gracias por el espacio. Le mando un fuerte abrazo y a reserva de lo que quiera usted decir, pues estamos a sus órdenes. No, pues que los invito a las asambleas públicas que vamos a tener. En breve voy a lanzar un mensaje. Es que ya grabé varios videos, pero los quiero más resumidos, para que sea digerible y a la gente no le pese ir a votar. Vamos a votar. Podemos equivocarnos. Quizá votamos por alguien que no conocemos, pero estamos ejerciendo nuestro derecho. Y esto, en unos años, lo vamos a ver como algo cotidiano, porque no conocemos a los que van ahora seguramente, pero de aquí en adelante
vamos a saber quiénes son y qué hacen. Antes el Poder Judicial estaba reservado en una burbuja de privilegio y de opacidad. A partir de esta elección, todos son entes públicos, todos sus actos van a ser vigilados y todos van a ser evaluados para la siguiente elección. Se acabaron los cargos para siempre. Van a tener que ratificar confianza y eso va a hacer que los siguientes procesos sean más fáciles. Hasta antes de este momento, Norma Piña hubiera sido inexistente para muchos mexicanos. Un abrazo, senadora, excelente tarde. Muchas gracias, Martín. Gracias. Vamos rápido a un corte y regreso para platicar con Antonio Aquia, justamente para hablar de este y otros temas. No me tardo absolutamente nada. Voy a leer algunos mensajes aquí de Mauro Tilayats y abrazos para ustedes. Johnny Cosme, saludos a la senadora Ana Lilia Rivera, esperamos la asamblea informativa en Alzayanca. Tere de López, Yoli Martínez, Princesita Mí, excelente tarde también para ti. Edgardo Aguilar, los trabajadores del Poder Judicial están haciendo uso indiscriminado del dinero y los recursos de ese poder para hacer campaña. ¿Quién les dice algo? Justo lo que acaba de decir la senadora también. Reinaldo García, lo de Cuauhtémoc no lo justifico, pero tampoco lo puedo acusar como pretendían hacerlo, todo mal integrado por un fiscal con pésima reputación que lo quería chiflar, dice aquí. Lisbeth Rojas, la gente de Morena simplemente está descartada para hacer un juicio. Ayer se puso de nachas con el PRI y eso los deja muy mal. Adán García, saludos. Marci Gómez, Alejandro y Raimundo no son de mis afectos, pero Irma Jordana y Mariana, la de Tlaxco, votaron sabiendo que perderían la votación, pero ganarían reflector. Ellas están en partidos violentadores, ¿o no? Miguel Ángel dice, ¿cómo que el Cuauhtémoc salió más cabrón que los políticos? Para que aprendan, chavos. Ramiro Reséndiz, que nadie diga que Cambrón no lo advirtió, se acabó la oposición y ahora la tiene Laura y Blanca. Secretaría de Medio Ambiente nos está saludando, nos está viendo, saludos para ellos. Ariana Galindo, Ernestina Carro tiene mucho que explicar, ojalá y lo haga y que satisfaga a todos, hinches diputados paleros. David Cisneros dice, a nuestros amigos del sur, si no me equivoco, los Cisneros, ¿a poco ustedes sí hubieran castigado al Cuauhtémoc nada más porque lo dijera su media hermana y su ex junto con un fiscal corrupto? No sean pensantes, dice aquí. Ivonne Leiva, un abrazo. El Congreso, dice Isidro Bustamante, el Congreso no es juzgado. En San Lázaro todo es circo, pero lo hacen más grande de lo que debe ser. Cálmense, no pasa nada. Emanuel Padilla, Homero dice que está muy triste por los robos. ¿Cómo cree que están los maestros a los que les roba sus plazas o las horas? Pinche pingüino panzón. Abigail Sánchez Neri, Lucy Saldaña y a otras personas que nos están saludando. Vamos rápido con este asunto porque si me sigo leyendo se nos acaba el tiempo. El asunto de este día con el que empezamos fue con el de Ernestina Carro, que no fue citada a comparecer, y hay que puntualizar algo. No es que ella no haya querido. A ver, la fiscal no es que no haya querido, eso no lo hemos dicho aquí y quiero puntualizarlo. El asunto es que la fiscal tuvo que haber sido convocada por los congresistas. Son 25, solamente 2 diputadas del PRD son las que pusieron el dedo en la llaga y los 23 restantes pues dijeron que no tenía justificación para ir, ni ella ni el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué opinión te merece esto, Antonio Aquia? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Martín? Y a todo el público innomable. Pues bueno, es lamentable esta negativa a la comparecencia de dichos funcionarios, más cuando la situación de delincuencia, de inseguridad, de incidencia real, ¿no? De los hechos, no de estadísticas, sino de hechos, pues muestran que sí era necesario que ambos funcionarios
establecieran qué avances han tenido o por qué motivo han fracasado, ¿no? Los operativos que nos han dado a conocer y que, pues bueno, junto con policías municipales, estatales, federales, pues bueno, sería dar esta explicación ante las interrogantes. Ahora, pues el comparecer ante un congreso donde son mayoría, ¿no? Los que negaron, sí, pues era más fácil que hubieran comparecido, ¿no? Si podemos verlo en el hubiera, ¿no? El hubiera comparecer, pues eran 2 diputadas que eran las que podrían tener preguntas o tener datos, ¿no? Que a lo mejor pudieran afectar esa comparecencia. ¿Jugarle a la democracia? Pues sí, porque realmente lo han hecho, ¿no? Lo han hecho en otras ocasiones y yo creo que esta es una equivocación fatal de todo el Congreso del Estado que votaron a efecto de que no comparecieran esos funcionarios. Pues bueno, cuando solamente la sociedad, los otras dependencias, los no funcionarios públicos que a lo mejor no lo dicen abiertamente, pero que se quejan de esta inseguridad en la que estamos inmiscuidos en Tlaxcala. ¿Hay alguna justificación? Porque, a ver, yo decía inicialmente, hace un momento un amigo me decía, a ver, no es que Ernestina no haya querido ir, es que los diputados no lo han convocado, pero tampoco he visto que Ernestina Carro diga, a ver, yo sí tengo la intención de asistir, son 2 cosas distintas, pero el hecho de que Ernestina no haya salido a decir, la fiscal, a ver, aunque no vaya a la máxima tribuna, ofrezca una rueda de prensa banquetera, pues también nos dice algo, ¿no? Sí, claro, la parte de no comparecer, aun y cuando los titulares ambos no hayan manifestado que ellos se niegan en lo personal, ¿no?, a comparecer, pues también yo creo que los diputados están viendo todo el cúmulo de información, el cúmulo de estadísticas, de hechos que han pegado en el sector empresarial, en los propios periodistas, ¿no?, con estos robos que ha habido, por lo menos en vehículos, en transeúntes, pues bueno, que también iba a ser una comparecencia indefendible. Aún insisto, ¿no?, cuando fueran nada más 2 diputadas, pues también a lo mejor diputados, independientemente de que los titulares manifiesten o no su negativa a comparecer, pues también vieron que iba a ser sumamente difícil, ¿no?, responder o por lo menos justificar esta inoperancia, ¿no?, esta falta de resultados, que insisto, ¿no?, ya llevamos 3 años, ya la curva de aprendizaje pues ya fue mucha y realmente pues no dan con el clavo de poder operar estas detenciones, esta disminución en la incidencia. Y ojo, en el tema de homicidios, que es algo que no se puede ocultar, porque el homicidio automáticamente, cada homicidio se sube al secretariado, al sistema de estadística, lo que no sucede con los robos, con los otros delitos, que pues se puede manejar una estadística diferente con las carpetas de investigación, que son mínimas, pero que también, si bien es cierto, podemos ser en incidencia, en números, el estado más seguro en esa baja incidencia, pues también habría que ver y preguntarle a la fiscal cuántas carpetas de estas pocas que sí radicó, pues bueno, cuántas fueron judicializadas, cuántas están en un trámite ya de proceso, ¿no?, para lograr sentencias y reparaciones del daño. Oye, y hablando de otro tema, acabamos de platicar con la senadora Ana Lilia Rivera, sí, escuchaste de lo que hablábamos, y le preguntaba qué opinión le merecía el asunto de Tlaxcala en el Poder Judicial. Pues aquí hubo un notario que dijo tú sí, tú no, porque eso fue evidente, ¿no? Aunque digan lo contrario en el Congreso del Estado. Aarón Pérez Carro, junto con 2 o 3 diputados más, eligieron en el club de Toby quiénes pasaban y quiénes no. Y ahora mismo estamos viendo que desde el Poder Judicial, en sus redes sociales, están haciendo una suerte de definiciones políticas para ver quién está saliendo en las redes, poniendo un comentario, haciendo un video, o sea, evidentemente haciendo campaña. ¿Hay manera de que alguien se atreva a impugnar este tipo de acciones que son pues contrarias a un proceso equitativo? Sí, yo creo que los que están participando, que no son parte de funcionarios públicos o del Poder Judicial, sí están documentando toda esa parte de campañas anticipadas. Y ya lo decía yo, ¿no?, hace 8 días en nuestra intervención, que por eso, aun y cuando la ley literalmente no establece que se separen del cargo, pues era muy sano que se separaran todos los que pertenecen al Poder Judicial, desde magistrados hasta proyectistas y todos los que están participando en la función pública, a efecto de que, pues de no aprovechar, ¿no?, estos espacios, estos micrófonos, la infraestructura. Si te has dado cuenta, no sé si te pasa, pero el Poder Judicial pues está apareciendo en Facebook cada vez que lo abres, aparecen fotos, aparece. Habría que preguntar todo eso cómo lo están manejando, porque de ahí se están beneficiando varios funcionarios del Poder Judicial en específico y otros tantos, ¿no?, de lo que tienen que ver con el servicio público.
Perfecto, Toño, pues qué buena información. Vamos rápido a ver este video. Mire, el próximo 6 de abril hay una carrera buenísima, que es esta. Es la carrera en la laguna de Acuitlapilco. Tenemos una playera de regalo, la vamos a sortear mañana, pero ve usted el video y no me tardo nada. Hola, ¿qué tal, chicos? Estamos con Marco, organizador de la carrera en rescate de la laguna Acuitlapilco, y van a ver ahorita una toma aérea para que vean en dónde van a correr. Invítalos, Marco. Hola, comunidad runners. Este 6 de abril, Tello Chitototla, Laguna de Acuitlapilco, carrera con causa, 6 y 14 kilómetros, 8 de la mañana en punto salimos, categoría libre, máster y veteranos. Esta vista es la que van a tener en la carrera de la laguna, al fondo la Malinche, y ven qué increíble se ve. No se alcanza a apreciar, pero hay patitos de este lado, ¿verdad, Marco? Patitos canadienses, igual patitos endémicos de Tlaxcala, también hay garza, tanto blanca como gris, y otras 30 especies diferentes de aves. Bien, y miren, se alcanza a apreciar muchísimo. Ya habíamos corrido antes acá, pero esta vez tiene muchísima más agua la laguna y hay que rescatar o seguir apoyando estas actividades de rescate a la laguna. Cultura, historia, comida, deporte, convivencia, todo, hermano. Así que miren, y vengan a comer a este lugar que tiene una bonita vista. Aquí estamos. Saludos. Ya casi nos vamos, estoy recibiendo aquí algunos mensajes por WhatsApp. Sabe que no los puedo leer porque la gente puede pensar que me los invento, por eso leo los del Face. Si se anima, leo los del Facebook. Mire, hace un momento dieron a conocer en Contrapoder que los comisionados de transparencia de Tlaxcala se aprobaron una autoasignación de compensaciones por el término de sus funciones, una compensación anual con fecha abierta a la libre determinación de los integrantes del Consejo General, de estímulos y otros gastos a los que podrán tener acceso los servidores públicos de esta institución. Bueno, el asunto es que se quieren llevar una lanita antes de despedirse. Ya sabe usted que a nivel federal ya desapareció este organismo que supuestamente era de transparencia. No sé si usted lo sepa, pero al menos, si no me equivoco, en Jalisco desaparecieron las instituciones como tal, el Instituto de Acceso a la Información Pública, y se convirtieron en comisiones. Probablemente en Tlaxcala tendrían que revisar esa misma posibilidad para convertirse en comisiones estatales. Pero bueno, es un asunto que vamos a comentar más adelante. Era importante comentar este asunto de el portal Contrapoder de nuestro amigo, colega David Rodríguez. Y ahora, antes de despedirnos, nada más le quiero dar pues la bienvenida y la despedida, creo yo, a Carlos, porque usted sabe que aquí el exdiputado, exlíder de Morena en Tlaxcala, Carlos Augusto, pues ha venido semanalmente a comentar con nosotros diversos temas, y en esta ocasión teníamos un tema ya preparado, pero Carlos Augusto Pérez viene directamente de recibir, de tomar protesta al FONTLAX, y pues ya asumes un reto más. ¿Cómo estás tomando estas oficinas, Carlos Augusto? Felicidades primero. Muchas gracias, querido Martín, muchas gracias. Desde luego también quiero agradecer la confianza de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, quien pues me ha encomendado hacerme cargo del Fondo Macro para el Desarrollo de Tlaxcala. Creo que un área totalmente sensible, es un área encargada pues de generar apoyos, incentivos, préstamos a mujeres emprendedoras, a jóvenes, también, ¿por qué no decirlo?, a empresarios. Y bueno, pues justamente su interés es que pueda impulsarse el despegue en materia económica para el estado de Tlaxcala, en el marco ahora pues del plan que viene presentando la presidenta Claudia Sheinbaum. Y desde luego, bueno, pues ahora, querido Martín, pues estamos justamente en el proceso de la entrega-recepción. Quiero también, desde luego, pues reconocer el trabajo de mi antecesor, el compañero Juan Dolores, quien hasta hace algunos días estaba en el encargo. Y pues nosotros, como siempre, Martín, con el entusiasmo, con la entrega, con el profundo amor a Tlaxcala, ahora estamos en este proceso de evaluación para que seguramente pues a lo inmediato nosotros ya estemos en contacto ahora pues con todos estos sectores, y desde luego fortalecer esta parte, insisto, que es muy sensible para nuestra gobernadora, para el gobierno del estado. Y ya tienes un cálculo de cuánto es lo que recibes y
cuál es el número que te gustaría entregar, porque recuerdo mucho que en la época en la que el actual presidente municipal de Apizaco recibió de Jorge Luis Vázquez, expresidente también de Apizaco, decía que bueno, le habían dejado más, le habían dejado menos, él entregó con un superávit a su sucesor. ¿Tú ya sabes cuánto están entregando en este momento en el Fomtlax? Te digo prácticamente, bueno, ayer se hizo la entrega, recepción por parte de la secretaria de la Función Pública. Hoy, hace unos instantes, el señor secretario de Gobierno acaba de entregarme el nombramiento y estoy ahorita en mesa de trabajo con las diferentes áreas, justamente analizando cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades que tendremos pues, para acercar al pueblo de Tlaxcalteca, al pueblo tlaxcalteca emprendedor. Bueno, pues antes de irnos, simplemente decirte que pues aquí vamos a seguir teniendo la posibilidad de escucharte, si es que así te lo permite el espacio que ahora vas a ocupar, pero si no es así, pues al menos desearte que sea lo mejor para ti, para Tlaxcala, porque vamos a estar vigilando justamente que el ejercicio que ahora vas a desarrollar allá tenga impacto positivo en la gente que llega allá. Es para toda la gente, no hay distingo de edades, de géneros, nada. Bueno, salvo que sean mayores de edad, desde luego, sí, algunos requisitos básicos, proyectos de tandas, pero si me lo permites, Martín, yo quisiera seguir pues aprovechando esta gran oportunidad que nos has venido concediendo para poner a disposición de la ciudadanía pues efectivamente cuáles son los requisitos, qué programas tenemos, con quién se pueden acercar, y que esto permita a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, pues impulsar aquellos pequeños negocios que ellos tienen, y que de esa manera, pues insisto, el desarrollo de nuestro estado se vea más activo. Mientras tanto, Martín, quiero agradecerte profundamente a este espacio, a todos los colaboradores que me han permitido durante estas últimas semanas estar informando justamente del proyecto transformador, que es la cuarta transformación, y repito, en este sentido, pues que ojalá a través de este importante medio me permitas ahora poner de conocimiento cuáles son las oportunidades que ofrece el Fondo Macro Fomtlax para el desarrollo de Tlaxcala. Con todo gusto, Carlos. Pues ya nos vamos. Ya nada más antes de despedirme, vea usted la portada del portal. Allí está la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Dice: impulsa Rivera Rivera reforma a ley de ascensos y recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. También está allí MC Tlaxcala se suma a la petición para que el diputado federal Cuauhtémoc Blanco pida licencia, algo que usted y yo sabemos no va a suceder. También dice: celebran el Día de la Cocina Tlaxcalteca en Chiautempan. Y a un lado, publica Fiscalía Plan de Política Criminal 2025, combate al robo de vehículos entre sus prioridades. Ya nos vamos, le dejo mi número de contacto, mis correos, noticias@martinrodriguezhernandez.com y el otro, innombrablemx@gmail.com. Excelente tarde y seguimos en línea.